Buenas noches, profesora Ana María Prieto. En el día de hoy venimos a presentar un ejercicio de aplicación orientada a la ingeniería en base a la probabilidad y la estadística. El presente trabajo está sustentado por Fabián Bernal y quienes habla Juan Sebastián López. Bueno, para esto estamos basándonos en un bioproceso, el cual lleva por contexto lo siguiente. Una empresa de ingeniería está desarrollando un chip de ADN para la detección temprana de un conjunto de 50 mutaciones genéticas raras asociadas a una enfermedad crónica. El chip solo puede analizar 10 muestras de ADN a la vez. En la primera parte se va a hallar la distribución hipergeométrica, la cual, en base al siguiente contexto, se va a calcular la probabilidad de que exactamente dos de las 10 muestras salgan con mutación. En un laboratorio se obtienen 250 muestras genéticas, de las cuales 15 van a contener una mutación específica, de las cuales solamente 10 muestras se van a seleccionar al azar sin reemplazo. Se van a recopilar los datos. N, que va a ser el tamaño de la total de la población, va a ser 250. K mayúscula va a ser 15, que es el número total de elementos mutados. Y N minúscula va a ser 10, que va a ser el tamaño de la muestra sin reemplazo. Ahora se desea calcular la probabilidad de que al tomar una muestra de tamaño 10 se van a obtener exactamente dos mutaciones. En este orden de ideas, se va a usar la fórmula de la distribución hipergeométrica, el cual va a ser la probabilidad, como dije antes, de que exactamente dos de las 10 muestras eh, salgan con mutación y se van a despejar los valores anteriormente mencionados y realizar las conmutaciones respectivas. Exactamente. Luego de este proceso, se va a obtener un valor aproximado del 9,805%, lo que nos va a indicar, en conclusión, que la probabilidad de seleccionar exactamente dos células mutadas en una muestra pequeña va a ser del 9%, lo cual nos va a reflejar que las mutaciones son poco frecuentes dentro del cultivo. Bueno, en nuestro ejercicio también vamos a aplicar el teorema de Bayes, en el que vamos a validar un chip de diagnóstico en el que pues, vamos a ver una serie de datos, a calcular la probabilidad de que el test sea positivo y obtener la probabilidad real de que de que la muestra esté positiva en base a que pues, nuestro chip esté positivo también. Como podemos ver en ambas imágenes, tenemos la ejemplificación de la solución a nuestro problema, en el cual tenemos varios datos, como es la sensibilidad y la especificidad. Bueno, para esto me gustaría mencionar que la probabilidad de que sea positiva es 0,06, la probabilidad negativa es del 0,94, la probabilidad de que el chip sea positivo dado que la persona es positiva del 0,98 y la probabilidad de que el chip sea positivo dado que la persona salió negativa es del 0,5. Em, bueno, para esto calculamos la probabilidad de que el chip sea positivo mediante la suma de los anteriores valores, em, lo cual nos da 10,58, que sería la población la cual está positiva. En base también a este dato vamos a aplicar el teorema de Bayes, en el que en base a la multiplicación de 0,98 por 0,6 sobre el 0,1058 que nos dio en la probabilidad total de que el test sea positivo, nos dice que la probabilidad real de estar positivo es del 55,58%. Por último, me gustaría mencionar que, como conclusión, que a pesar de la sensibilidad del test, la prevalencia baja y la tasa de falsos positivos hacen que el valor predictivo pues no sea tan alto. Y bueno, en la prueba tal vez es posible que se necesite una muestra para hacer un diagnóstico pronto un poco más acertado. Para la tercera parte, se va a realizar un análisis descriptivo, en el cual se van a hallar las medidas de tendencia central y de dispersión. En este orden de ideas, el contexto dice lo siguiente: se midió la concentración en microgramos sobre mililitros de un biomarcador en 15 muestras, obteniendo los siguientes valores. Eh, Estos valores
se van a organizar de manera ascendente para hallar las medidas anteriormente nombradas. Para la primera parte, en la medida aritmética, se van a sumar los valores y se va a multiplicar por xy para hallar el promedio. Xy sobre 15 para hallar el promedio. 15 va a ser, ¿por qué 15? Porque 15 es el número de valores en total. Se realizan las respectivas operaciones y obtenemos un resultado de 13,24 microgramos sobre mililitro, que esa sería la medida aritmética. Para la mediana, eh, consiste de tres partes. Se va a hallar primero la posición de la mediana, la cual se halla mediante la fórmula n+1/2, lo cual nos va a dar un resultado, después de sustituir un resultado de 8 y lo cual se va a hacer un conteo en los valores anteriormente recopilados. Se va a hacer un conteo de 8 para hallar el dato de la mediana, el cual el octavo dato ordenado va a ser de 13,0 microgramos sobre mililitro. Para el caso de la moda, sencillamente ninguno de los valores se repite, así que no existe la moda. Y para las dos últimas medidas de dispersión, eh, se calcula con la fórmula correspondiente, que va a ser la suma de los 15 números, eh, menos la resta de xy, menos el promedio elevado al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de aproximadamente 36,756. Para la, eso la, eh, para la varianza, y va a ser la sumatoria de xy menos el promedio elevado al cuadrado sobre n+1, que nos va a dar un valor aproximado después de realizar las respectivas operaciones de 2,62, y esto va a estar denotado como anteriormente dije, microgramos sobre mililitro al cuadrado. Para la desviación estándar simplemente se va a sacar raíz a la varianza muestral y vamos a tener un valor aproximado de 1,62 microgramos sobre mililitro. Eh, Al final, recopilamos los datos de del promedio, la mediana, la varianza muestral y la desviación estándar. Para el caso de la distribución binomial, se va a hallar la probabilidad de que exactamente una muestra falle y la probabilidad de que dos muestras fallen, en base a este contexto. Durante un proceso de purificación de ADN, la probabilidad de que una muestra falle es del 4%. Se van a procesar 20 muestras independientes. Bueno, también para esto, en esta aplicación vamos a trabajar en un proceso donde hay 20 muestras independientes y cada muestra tiene un fallo del 4%. Para esto vamos a definir nuestra variable aleatoria x con el número de fallos. Bueno, como podemos también apreciar en la imagen, tenemos nuestra fórmula de la distribución binomial, en la cual pues vamos a tener como puntos de referencia a n, que va a ser como tal nuestro número total de las muestras, la p, la probabilidad del fallo, y la conmutación de n y k, el número exactamente de las combinaciones. Como podemos ver, queremos hallar la probabilidad de tener exactamente un fallo. Entonces, pues en este caso, esto va a corresponder a 20 formas de elegir el fallo, multiplicando pues por la probabilidad de que justo una falle y las 19 restantes no. Bueno, al hacer los respectivos cálculos de la conmutación y la multiplicación, tenemos un valor numérico de que la probabilidad de que exactamente eh, ocurra un solo fallo en las 20 muestras va a ser del 36,8%. Bueno, por otro lado, también vamos a tener la probabilidad de que tengamos más de dos fallos. Eh, para este caso, también vamos a usar el complemento y vamos a hacer pues cálculos individuales. Como hicimos en el paso anterior, vamos a hacer también la conmutación del número total de muestras respecto al número total de la probabilidad de que exista más de dos fallos, en el cual pues vamos a tener un valor cercano al 4,38,6%. Por ciento. Bueno, y también en base a esto tenemos los resultados finales, el cual nos menciona que la probabilidad de tener exactamente un fallo va a ser del 36,83% y la probabilidad de tener más de dos fallos
va a ser del 4,386. Gracias.